se habla, el podcast de Britney y Chuso Jones en el que entre todos no juntan ni media neurona. ¡Vaya! Pues tienes razón. Pues tienes razón. Feliz domingo a ti también. Nuestra amiga Gemma, que tiene para dar y tomar. Yo soy Ana Brito del show de Britney. Y yo soy Maritere de Cieza, que hay unos melocotones buenísimos en la región de Murcia. Claro que sí. Muy, muy ricos. Chuso, yo tengo un poco se habla que está inspired by ti. ¿Cómo? Yo recibí un mensaje de tu parte. Esto no te lo esperabas, ¿eh? ¿Qué? Recibo un mensaje de Jesús que pone una noticia, me manda una noticia y no me dice nada más. ¿Qué había en esa noticia? En esa noticia venía que sí, señoras y señores, habían pillado a Chris Hemsworth, alias Thor, con gente de género femenino. ¿En una playa? En una playa de Grecia, en un beach club, pasándoselo excesivamente bien. Hasta el punto de que estaba en actitud cariñosa con una mocatriz. Supuestamente. Tú siempre di supuestamente porque si no llegas Chris y yes, en vez de meterte una cosa te mete una otra, demanda. te mete otra, claro. Entonces, supuestamente estaba ahí, kiti. Y entonces ahí yo, ¿qué es lo que le dije a Chuso? Mi contestación fue, Dios, por fin el universo me está diciendo que lo nuestro es posible. O sea, si ha habido por primero... La verdad, Grecia me pilla mucho mejor que Australia como concepto geográfico. Y luego, más allá de eso, que yo no soy celosa, o sea, te quiero decir, Elsa, la actriz, quien quiera. Pero si ya está viendo tema, supuestamente, con Bien. otras Jeffrinas, ¿por qué yo no? ¿Por qué no contigo? Claro. Efectivamente. Entonces, desde aquí, ¿cuál es mi cámara? Esta. Thor, I'm waiting for you. O sea, canto de podcast y luego ya vemos. ¿A dónde vamos? Y luego, Donde taca. tú quieras. Donde tú quieras. Y esta es mi mierda de poco se habla. O sea, solo Pues me quiero encanta. decirle a la gente que los sueños se cumplen. O sea, este no se ha cumplido, pero estamos ahí ya. Estamos en la esta de salida. ¿Vale? Ya está. Tu sueño es decirle a Chris Hemsworth Yes. buenos días y bienvenidos a... News by N26, el informativo que te da la felicidad que el dinero no puede comprar. Tras una semana en cartelera, el biopic de Chuso Jones y Ana Brito, La pija y el murcianiqui, alcanza cifras millonarias en taquilla y se prepara para su adaptación al alemán Die Pige der Murcianer. Ana Brito lanza al mercado su perfume Eau de Brittany, con notas de sándalo, berberecho, jazmín y flatulencia. La reina ya lo ha incorporado a su skincare routine. Georgina se presenta a las elecciones españolas junto a su partido PLI, por los ibéricos, bajo el lema No hay pan para tanto chorizo. Y hoy nos van a permitir ponernos emocionales porque cumplió años alguien muy especial, N26. Y fíjate si son majos para ser alemanes, que el regalo en su cumple lo hacen ellos. Y es que si te abres una cuenta con nuestro supercódigo de la vida Poco se habla N26 y te llevas Bizum, consigues hasta un 2,79% TAE. Como diría Rafael, es un escándalo. Felicidades N26, que cumplan mucho más y que nunca te falten los billetes ni eso que tanto te caracteriza, ser 100% digital. Y hasta aquí las noticias News by N26, el informativo que te da la felicidad que el dinero no puede comprar. Que pasen un buen día con su dinero en armonía. ¡Vamos ese N26! ¡Un aplauso para ellos! ¡Ole, mi Ani! Oye, todo el mundo, el código que me encanta que la gente nos escriba. Estoy utilizando vuestro código, me ha ido genial. Poco se habla N26. Yes. Ahí lo y es dejamos. que hoy viene una persona que seguramente tenga N26 porque es un visionario Y un businessman. y un businessman. Y hoy me he puesto estas gafas ¿De en honor It a Boy? él porque él es un neat boy, va siempre súper elegante. Y dije, yo me tengo que poner estas gafas. Totalmente. Y es que es periodista, presentador, guionista y escritor, pero estas son solo algunas de las facetas más conocidas del venezolano más español e icónico de todos los tiempos. Estrella de programas como Crónicas Marcianas, colaborador de medios como La Cadena SER y hasta finalista al Premio Planeta por su novela Villa Diamante. Es una leyenda de la televisión tan querida como imitada por su gran personalidad.
Un aplauso enorme para ¡Boris Izaguirre! ¡Boris! ¡Boris Izaguirre! ¡Ay, qué monada, de verdad! ¡Qué maravilla ese aplauso tan espontáneo y tan verdadero en la mañana! Pero paso a quitarme el sombrero, porque ya tenemos el plano con el sombrero, Sí. ¿no? Venga, Sí, a ver, vale, ya que hemos es- hecho veis show. todo. Que nos has dicho que es impermeable. Es decir, aunque no lo creáis, es impermeable, porque tiene una sensación encanta. de A ver, ahí, como bueno, de touch. crochet, como si fuera, ¿sabes? Sí. ¿Recordáis Es el verdad, crochet? Bueno, pues ¿Y ahora como- qué vas a sacar, Boris? Ahora voy a sacar un pequeño peine que tengo, porque también como llevo sombrero generalmente y el sombrero te Llevas tu despeina peine un para poquito, hacerte tu- tengo un Míralo. peine para recuperar sobre todo la raya del peinado, que a mí me interesa mucho ir peinado con raya últimamente, no solamente no solo por la palabra, sino también por el hecho de que me he acostumbrado a esa marca, como a esa frontera, ¿entiendes? Es un peinado un poco como de chico bueno, un poquito anticuado, puede ser, pero a mí me Puede divierte ser. la idea que yo creo que me queda bien. Si es que Y Boris antes- es un it boy. Es un it boy. Un Nos lo It estaba Boy me diciendo. encanta. ¿Cómo se define It Boy? Como It boy Boris es, Izaguirre. eres tú. Y gracias. Pero O sea, la un It It Girl, Boy- la It Girl, Ana. esta niña, Un- Ana. una Ana it girl Brito. sería Ana, una Paula Echevarría. Una Paula Echeverría It Girl. Un it Ya. boy es alguien que cuida mucho Que es su cool. imagen, que es cool, con un toque trendy chic. Me gusta mucho la idea. ¿Sabes qué? Y Yo un toque cuando- Eso ha casual. cogido todas las palabras que se sabe que se del sabe. entorno fashion. Trendy chic. Porque bueno, Trendy chic, chic. chic puede ser. Yo llegué a tener una columna en mi país de origen, en Venezuela, que como me obligaron a escribir con seudónimo, porque uno de los directores del periódico no estaba de acuerdo con mi orientación sexual, Ostras. y entonces me quisieron quitar la columna. Entonces yo dije, bueno, pues yo puedo ponerme un seudónimo. Entonces pensé uno que era Comandante Glamour, pero luego se me ocurrió uno mejor que era Chic Campeador. Entonces dime si no es una buena idea. Me encanta. Qué bueno, el chic campeador. Y Chic te pega que campeador. te hayan hecho como alguna portada en un Forbes, GQ. Bueno, así. Sí, sí, es verdad. Me encantaría que vieran este podcast, porque a lo mejor se les puede ocurrir. Lo que pasa es que yo ya no sé si yo tengo edad de portada. Porque- Por Bueno, es supuesto. verdad que como cada vez nos hacemos todos más mayores, el país también la gente se hace más mayor, pues de repente uno puede, no sé, a los 60 años ser portada de una revista de modas. Puede ser Sí. interesante, Hombre, plan, desde sería- luego. Bueno. Pero te quiero decir que a mí un día me llamaron para darme el premio GQ al mejor comunicador del año, de ese año, pero en esa época yo grababa Mira quién baila para Televisión Española en Barcelona y el premio lo entregaban el mismo día que yo estaba grabando, entonces tuve que declinar porque no podía ir a recogerlo yo, entonces así entendí que muchas veces esos premios Se dan a quien puede ir, ¿no? Lo que quieren es que tú vayas, ¿entiendes? Entonces, claro, no quiero con esto ponerme encima de la losa de que GQ, una revista tan importante, no quiera volver otra vez de nuevo a pensar en que yo pueda llegar a ser Porque comunicador. Yo nunca creo se que sabe GQ si- está viendo este Sí. podcast. Y si no, le vamos a etiquetar para que, por Seas supuesto... Qué simpática portada. eres, porque a lo mejor realmente no me los dan. No, nunca pero más. Boris, mira a cámara y Claro. exige Es que- tu premio y tu portada. Bueno, lo que quiero preguntar es exactamente cuáles son las valoraciones para ser considerado comunicador del año, ¿entiendes? Claro. Si sigues siendo el que estés presente físicamente para aceptarlo, bueno, ahora con la inteligencia artificial todo eso ha cambiado, porque yo puedo crear un clon que vaya a Claro. recogerlo y que sea incluso mejor comunicador que yo mismo. ¿entiendes? Hombre, porque tú tienes una trayectoria, Boris, Es verdad, quizás demasiado impecable, amplia. Impecable. muy amplia, sí. Yo creo más amplia que impecable. Yo diría también que impecable. Bueno, qué mono eres. Es porque, verdad. o sea, Yo o creo sea, que todo lo sí, que has ido total. tocando ha ido funcionando y a la gente como que le ha calado mucho tu persona y el cómo comunicas. Y yo quería preguntarte cuál ha sido tu mejor y tu peor momento en toda tu trayectoria profesional. Antes de que nos digas ese salseo, yo quiero saber cómo empiezas. Bueno, ¿Cómo eso lo empiezo? sabemos todos. qué No, mona, porque sí. eres de Venezuela. O sea, yo quiero saber, él se crió en Pero es Venezuela. el siglo pasado, Brito. Claro, o es sea, verdad. vamos a hablar del siglo pasado, muy Vale. del siglo pasado. Eso es muy ¿entiendes? atrás, Es nos que estamos creo, yendo muy creo que es la atrás. camisa. Muy Perdón. atrás. Es que sabes que ayer de repente alguien estaba hablando de esta nueva serie Adolescencia. A lo No mejor hagas pongo- spoiler porque yo solo llevo- Bueno, Vale. mi marido no me deja verla porque él ha visto solamente un episodio. Yo también. Y dice que es todo muy perturbador. Entonces Sí. yo me acordé con la conversación de cómo había sido mi adolescencia. Y yo de verdad fui un adolescente muy perturbador. Yo creo que incluso más perturbador, y espero que no nos esté oyendo, que Andrés Pajares Jr., el hijo de Andrés Pajares, que sabes que en su momento lo llegaron a confundir con el asesino de Gianni Versace, con Andrew Cunanan. Ustedes son muy jóvenes y todas estas cosas de los 90 no las recordáis. Pero Andrés Pajares Jr. fue un chico muy así porque tenía mucho el peso de ser el hijo de Andrés Pajares y él no estaba tan de acuerdo. Él que prefería ser más bien hijo de su mamá, que de hecho él se llama artísticamente con el apellido de su madre. Pero bueno, todas estas cosas son para deciros que yo a los 13
13 años, que es la edad de adolescencia, era insufrible. Insufrible no, insoportable, agresivo, desagradable, Oh. ¿entiendes? Gordo, miope, con unas gafas culo de botella y hablando sin parar y diciendo cosas y citando a Marx y a Henrik Uy. Ibsen y hablando de esta manera. ¿Quién con es la Henry gente. Ibsen? Ibsen ¿Chuso? escribió Henry Ibsen, un escritor dramaturgo muy conocido. Noruego De que Noruega. hizo Casa de Muñecas, que es la primera Efectivamente. obra feminista considerada en el Gran siglo obra, por XIX. cierto. Una Gran obra pues, una muy gran Hace una obra. síntesis, Chuso. Nora se llama ella. Ella se marcha, Ya le da un estamos para portazo eso. y se marcha de la casa familiar y abandona todo para ser por fin Bueno, ella Nora misma. era- En el siglo XIX. Era una mujer No era una de mujer armas tomar. Bueno, Vale, pues todas entonces- estas cosas- tomar. Todas estas cosas yo las mezclaba y no sé qué tal, y era muy desagradable. Pero de repente, un amigo mío del que yo estaba totalmente enamorado y lo tenía bastante seco, se diría, harto, porque lo perseguía y todo esto. ¿Y era recíproco o no? No era nada recíproco porque yo tenía 13 años y él tenía 26. Entonces, claro, a esa edad, a menos que tengas un problema, ¿entiendes? No te fijas en alguien muy tan menor que tú, ¿entiendes? Y sobre todo Efectivamente. tan niño y sobre todo tan feo y tan insoportable. Entonces John Petricelli escribió un artículo en el papel literario del periódico El Nacional en Venezuela y en mi paranoia yo estaba convencido de que el artículo estaba dedicado a mí. ¿Entiendes? Y que hablaba de mí. Entonces me convencí tanto de esto que escribí un artículo respuesta. ¿Entiendes? Y conseguí que como mi papá era el crítico de cine de ese periódico, el papel literario me lo publicara. Y el papel literario lo publicó en la idea de, claro, el hijo de Rodolfo Izaguirre, que es gay declarado, está declarándose a su novio, que además encima también estaba sacando del armario al pobre John Petricelli. Y entonces ese fue mi primer artículo publicado. Lo que te quiero contar con todo esto es que yo, en lo que vi mi artículo publicado, no solamente vi mi nombre, Boris Izaguirre, porque tapé todos los otros nombres que yo tengo, que son Boris Rodolfo, Izaguirre Lobo. Tapé el Rodolfo, tapé el Lobo y vi Boris Izaguirre. Entonces ya vi mi avatar. O sea, yo estaba practicando la inteligencia artificial ya en ese año, en el 81. Eras un visionario. Soy visionario. Entonces ya me creé a mí mismo. Y entonces inmediatamente me propusieron que siguiera escribiendo en el periódico, en la misma idea. ¿Entiendes? De, claro, es que que es una loca suelta que anda diciendo cosas, no tiene 17 años porque tenía 16 años. Y entonces empecé a trabajar a los 16 años. Wow. Y mi propuesta final de todo esto, Perorata, es que la solución para acabar con la adolescencia conflictiva es que consigan un trabajo, es que te pongas a trabajar. Es verdad que de repente puedes decir, bueno, estás proponiendo que la gente trabaje desde muy joven, pero es la única manera de que realmente acabes con todos esos tormentos. Y te, y te conviertas en una persona de pro, claramente, ¿entiendes? O sea que yo creo en eso. Yo creo que la precocidad no lleva a ningún lugar, no sirve para nada, pero trabajar desde muy joven, sí. Como Y que el te da sal- disciplina, cierta Hombre, disciplina. te resuelve Bueno, la vida, ¿entiendes? Sí. Te quita las tonterías. Te quita las tonterías porque inmediatamente pasas toda esa frontera entre ser niño y volverte adulto. Te vuelves adulto, no pasa nada con que te vuelvas adulto, es mi opinión. Puede ser un poco conflictiva, pero como aquí poco se habla, pues yo creo Claro, que poco se habla. hay que proponer hacerte adulto lo antes posible y que realmente también tus padres, el Estado, la nación, el sistema, te permita ser adulto lo antes posible. Ah, mira. Voy a mi hija de 2 años, ya está. Claro. Que se ponga a Que se trabajar. ponga a ya. trabajar. Está tardando. Sí. Eso era una cosa del siglo XIX, no te olvides, que ha marcado tanto la literatura y todo, que había explotación infantil y todas esas cosas. El No, a ver, victorianismo yo no he y dicho todo. eso. Yo la Ya, pagaré un yo tampoco poquito. estoy diciendo eso, pero Bueno, sí estoy diciendo... Ana es de las que tiene la opinión que hoy en día existe la explotación infantil Hombre, en claro redes que- sociales. En las redes sociales, no me Hombre. extraña, probablemente. En las redes sociales existe Eso es todo. un temazo. Eso es un Tú- temazo y digo, es que te he mirado como diciendo, "Buah, vas a abrir ese melón". Es un ¿verdad? melón que, Sí, que se pero- abre pero- mucho de por qué la gente expone a sus hijos, ya hasta incluso Bueno, no- actúan delante de la cámara, abren regalitos de collab, etcétera. O Sí, sea sí, que pero eso ya es es un gran otra- melón, Y pero todo- y todo eso sin cambiar ese discurso infantilista espantoso que la gente le habla a los niños como que si fueran objetos. Yo es la sensación que me dan. Que Como objetos, como que que- asumen esa cosa. ¡Ay, Sí. ¿Entiendes? Que solamente quizás un objeto o un dinosaurio perdido puede entender ese lenguaje, creo yo, ¿no? Pero en cualquier caso, yo sí creo que realmente estamos como sobreprotegidos y hay que tener un momento determinado. Y también es verdad que uno tiene muchísimo más conciencia de lo que tú quieres ser y de cómo quieres conseguir ese quiero ser
mucho antes de lo que muchas veces el sistema está dispuesto a reconocerte. Pues yo creo que la gente prefiere mantenerte en esa inmadurez antes que la madurez realmente se apodere de ti y te permita evolucionar mucho más de lo que pudiera ser al contrario. Es que eres Poco tan se intelectual. habla. Muchas Poco gracias. se Bueno, es que me habla, he vuelto muy Boris. argumentativo porque voy a terapia. Ah, Sí, muy bien. es que voy a Siempre has sido muy argumentativo, ¿no? Bueno, cuando era precoz también, lo que pasa es que era horrible, me lo mezclaba todo y que no sabía decirlo también. Pero ahora me ha dado una cosa que me sale como una cierta salivita en la comisura de los labios y que yo creo que es lo mismo de la velocidad con que yo siempre he manejado mucha velocidad en el cerebro, pero ahora creo que se me ha trasladado a la lengua, ¿entiendes? Y a la garganta. Entonces de repente, entonces cuando me doy cuenta que se va acumulando, me pienso, pues tengo que bajar. Las revoluciones. Boris, ya sí, tu pregunta. Bueno, mi pregunta vendrá Claro. ahora porque te hemos traído aquí. Aparte teníamos muchísimas ganas de estar contigo y el temazo de hoy es el cotilleo. El cotilleo. El cotilleo, porque sabemos que tú has vivido muchísimos cotilleos. Yo he transformado un poco la manera de hacer el cotilleo ¿Ah, sí? en este país. Hombre, claro, porque fue a mí realmente... Javier Sardá me dijo a mí un día, cuando hacíamos Crónicas Marcianas, me dijo, bueno, han hecho una ley por lo que estás haciendo tú. Porque es verdad que nosotros cuando hacíamos crónicas, yo ya tenía muchos años leyendo las revistas, las 4, en voz alta y comentándolas, ¿entiendes? Y las comentabas por... Bueno, lo que hacía la gente ¿Las 4 antes, te refieres a las 4 sí, las 4 revistas? publicaciones que son semana, 10 minutos, hola. A la que tanto debemos, desde luego. Lecturas, esas son las 4, ¿entiendes? ¿Por qué le debemos tanto a Lola? Bueno, porque el Lola es internacional, de verdad, Ah, ¿verdad? hello. ¿Entiendes? Y el Lola en mi país se le llama la ola. La ola. La ola con H, la ola, ¿entiendes? Y entonces en mi país el Lola llegaba con una semana de retraso, porque es un semanario, que eso yo lo descubrí aquí. Pero la verdad es que no paro de hablar, así que cuando me digáis paro. Pero la ola en mi país se llamaba en femenino, y entonces claro, cuando tú te veías leyendo el Ola de la semana anterior, estabas un poco como viviendo la emoción de la semana anterior, pero en otro continente. Y esa combinación a mí me hizo creer muchísimo en el Ola. Entonces yo era una persona que no solamente, yo me di cuenta que yo no solamente veía el Ola, que es lo que hace el resto de la gente, sino que yo me la leía y me la aprendía. Entonces yo aprendí muchísimas cosas de Lola. Yo, por ejemplo, aprendí que la princesa Grace de Mónaco era entrañable. Que era una frase que a mí me daba como muchas cosas porque yo pensé que te la podías comer. Y luego, bueno, pues ya no te quiero decir lo que Carolina de Mónaco fue. Y cuando un día sale en la portada de Lola el Shah de Irán y su esposa, Farah Diva, con el presidente y la esposa del presidente de Venezuela, porque vinieron a visita a Venezuela. Los iraníes vinieron a Venezuela por el petróleo. Y el Ola estaba allí para comentar ese momento. Y yo cuando vi eso, yo dije, bueno, el Ola ha venido a mi país. ¿Entiendes? Y luego yo sentí que Lola venía a verme a mí, comprendes, totalmente. Entonces, bueno, yo tenía esta manera de entender estas noticias de esa forma y de alguna manera u otra, no se sabe cómo, conseguimos trasladar eso a mi momento en Crónicas Marcianas, ese Paralopol famoso del 98 y 99 en adelante. Y de repente, en un momento determinado del 99... todas las revistas se reunieron para hacer una ley que prohibía poder sacar cualquier tipo de material interior de sus publicaciones. Es más, os voy a contar una anécdota. Si tú a día de hoy en redes sociales coges una revista y lees un poco lo que pone, o no solo lees lo que pone, sino que pones las imágenes y las comentas, te lo digo porque lo he hecho, con la boda de Tamara Falcó. Por ejemplo. Me escribieron de Lola ¿Qué? para decirme que o borraba... Muy amablemente, Muy digo, Ana, sí, muy sí, amablemente, sí. porque Muy Lola amablemente. siempre Le es debemos amable. mucho. El No, Lola de siempre verdad, es de muy forma amable. muy educada. De forma muy educada, que por Le favor... agradeceríamos que por favor retirara el contenido que ha subido en Wow. el que aparece Imágenes, nuestro contenido. claro, es que porque yo también lo entiendo que lo hagan, porque tú al final estás exponiendo lo que pone la revista. Estás tapando lo que ellos intentan y tú a lo vender. mejor, en este caso, era la exclusiva de su boda, que consiguieron la exclusiva. Claro. Y yo me acuerdo Ana, que... pues con razón te escribieron. No, hija. bueno, pero escribieron a mí, o sea, igual que lo hice yo, que yo me acuerdo que me levanté, como mi hija no dormía, pues yo llevaba despierta desde las 5 de la mañana y a las 7 me fui al kiosco a por la revista porque no tenía mejor plan. Y a las 8 tenía el Reels publicado. Entonces, claro, ellos dicen, oye, yo he conseguido una exclusiva, he pagado un dinero para darte esta información y tú vas a hacer Me la un estás resumen destrozando. en tus Ya. redes Claro. con el número de seguidores que tiene. Que Yo entiendo que digan que no. Que esto era la boda de Tamara Falcó y entiendo que tú estabas ahí.
No, yo ¿No no fui fuiste a la boda de invitado, Tamara yo no Falcó? fui a la boda de Tamara Falcó. Pero no estabas invitado. No, y la boda en efecto fue estupenda y no hacía ninguna falta que fuera yo. porque quedó estupenda igual. Pero no sé, perdón, entonces la ley, ¿qué pasó? Entonces quedaron esas revistas y dijeron efectivamente que no, que ya Claro, no se podía. Que no se podía hablar. Y entonces nosotros recurrimos al famosísimo Paralopol y yo siempre he pensado que esa ley, porque Javier me dijo, eso lo han hecho por ti. Porque yo era una persona en televisión que más allá de comentar la noticia, pues también la reinterpretaba, ¿entiendes? Y le intentaba organizarla estéticamente y yo creo que con eso encontré un lenguaje que luego después lo fui afinando mucho más hacia las mujeres. Porque yo sí creo que la prensa del corazón ha creado una suerte de heroína en femenino absoluta, ¿entiendes? Y que esas heroínas, pues bueno, son Pantoja, Isabel Preisler, Obregón, Norma Duval, son siempre mujeres, ¿no? La hija de Tamara, la Sí, hija verdad, de no había pensado, yo no hija había de caído en Pantojo, esto. y siempre son mujeres en un mundo que es de hombres y que en su momento estaba mayoritariamente dominado por hombres. Solamente en la historia de las revistas del corazón ha habido una directora de revistas del corazón que fue una señora que fue directora del 10 Minutos en la época que se sacaron las famosísimas fotos de María del Monte e Isabel Pantoja jugando en una playa en Cádiz, que dieron la vuelta al mundo y también dieron la vuelta al mundo de la percepción de Isabel Pantoja y de María del Monte. Claro. Y fue una mujer directora la que autorizó la publicación de esas revistas. Pero que te quiero decir que siempre es un mundo de hombres, pero que genera una atracción sobre las mujeres y sobre lo que le sucede a las mujeres, la maternidad, el matrimonio, el divorcio, todos esos valores que manejan la prensa del corazón, pues en realidad lo dominan mujeres. Y de hecho, muchas veces que tú preguntas, bueno, todas esas fotos que me hacen en los photocalls, ¿por qué ninguna sale publicada? ¿Entiendes? Porque yo no soy portada. Entonces siempre te dicen, no, porque es que en el mundo de la prensa del corazón, la portada la venden mujeres, no hombres. Y también la venden mujeres, efectivamente, que hablan mucho de su vida. Es decir, esas portadas o la gente que es partícipe de estas revistas es gente que habla con frecuencia de su vida privada. A menos que sean, por ejemplo, revistas nicho, como pueden ser revistas femeninas deportivas o revistas femeninas de empresariales tipo Forbes, en la que ya salen otro tipo de perfiles. Pero si hablamos de prensa rosa es gente que habla sobre su vida. A Tamara precisamente la han colocado en la Forbes precisamente como símbolo femenino de esta nueva etapa y yo creo que está muy bien hecho. Rosa Clará también ha sido portada de esa revista. Es verdad. Claro, y entonces yo también pienso, otra cosa que creo que es importante que comentéis es que en la prensa del corazón, lo de la exclusiva, yo pienso que eso ha sido una cosa que ha castigado a mucha gente. Unos ejemplos muy claros de eso, por ejemplo, es Lolita, que Lolita en todas sus declaraciones tiene que reconocer que durante una etapa eso fue una fuente de ingresos muy importantes en su vida y ella claramente es una cosa recíproca. Y parece que si lo haces una vez ya has pasado la barrera, como que pasas la barrera y como que quedas castigado a que siempre te lo estén recordando y que tengas un poco como ese titular acá, ¿entiendes? De he sido una exclusiva. A mí me encantaría hacer una exclusiva, te quiero decir. ¿Nunca has sido exclusiva? Nunca, porque yo creo que yo no tengo material de exclusiva. Porque la exclusiva tiene el ojo muy... El mundo editorial, como bien lo dice su palabra, edita. Entonces tiene una capacidad que antes de que apareciera el siglo XXI, pues es una cosa muy desarrollada. Entonces lo que le interesa no es precisamente lo que tú crees que es interesante tuyo. Yo, por ejemplo, creo que es interesantísimo mío mi manera de vestirme, mi acento, mi propia biografía, haber dejado un país y convertirme en alguien, ver todo lo que yo ambicionaba ser en otro país, que creo que eso es una aventura y una historia extraordinaria. Total. Y que hoy en día tiene una importancia enorme con todo lo que estamos viviendo sobre la inmigración y todo lo que este siglo implica de movilización de culturas, la integración. Pues a mí todo eso me parece importantísimo y material de una exclusiva, pero al mundo de la exclusiva eso no me parecería interesante. Si yo me divorciara de Rubén por causa tuya, Chuso, y tú también te divorciaras, podríamos intentar ser la primera exclusiva LGTBIQ en un mundo que no es para nada LGTBIQ+. Es como para pensárselo, Es ¿eh? como para pensárselo. para darle una vuelta, pero Boris. pero a lo mejor nos la venden a la baja, la exclusiva. No, diciendo, nosotros no, porque solo nos vendemos es a la alta. A la alta, muy a la alta. Sí, Mira, yo muy a la quiero alta. lo mismo que Lolita en el 81. Por Claro. ejemplo. Te dirán, no, mire, Piensas que tu vida no tendría una exclusiva, no. pero ¿cuántas exclusivas Has dado. has sabido tú que nunca han llegado a ver la luz y que se han quedado como calladas por
otros entes? ¿Has vivido algo? Es decir, si se entera esto, el país, España o la gente... O sea, secretos que no han llegado. Efectivamente, secretos, exclusivas que nunca han llegado a ver la luz. Yo supe mucho de Corina Larsen antes de que el país supiera quién era Corina Larsen. Pero, claro, tú imagínate, ¿cómo iba a salir yo ahí diciendo, hay una señora que está viviendo en una finca cerca de la familia real y que es parte de la familia real? ¿Quién te iba a creer? Las cosas en el fondo suceden cuando tienen que suceder. Bueno, pero ¿entiendes? eso ahí, por ejemplo, entra en la discusión que a lo mejor no lo has contado, no porque no lo sepas, sino porque a lo mejor no tenías las pruebas suficientes como para destapar esa información. Bueno, Pero es que eso es más... miedo, ¿no? Porque es una información muy delicada. Eso es más por vosotros, sino porque de repente yo pensaba, claro, realmente... ¿Cómo en mi sano juicio voy yo a impedirle a ellos mismos que sean ellos mismos los protagonistas de su propia gran exclusiva, que para todos nosotros fue esa cacería de elefantes en Botswana? Ya. Claro, ¿qué razón hay en el mundo para que yo me tenga que adelantar a Botswana? ¿Entiendes? Con lo que fue Botswana. O sea, claro. no sé ustedes... Me he ¿dónde equivocado. estaba Sí, me he equivocado. Ese abril, precisamente, cuando de repente hay esta noticia de que el rey aparece de pronto y luego se descubre que se había ido sin que el gobierno supiera que el jefe de Estado estaba en una selva africana. Bueno, todo eso, evitárselo a ellos mismos. ¿Quién eres tú para hacerlo? Y luego también te ha podido pasar, ya no solo que a ti, por tu profesión, te haya llegado esa información, pues de otros compañeros o de que hayas investigado, sino que hayas visto o oído cosas en fiestas y entornos selectos. Eso, efectivamente, y eso también tienes que saber. Ejemplos e iniciales, Boris, por favor. Bueno, Claro. cuando te pasa algo así, bueno, lo primero que tienes que pensar es, oye, mira, esto ha sido en una fiesta. O sea, una fiesta es un lugar ¿Qué donde... pasa en las fiestas, En las Boris? fiestas pasan muchísimas cosas. Ustedes Pero no hacen detállalas. fiestas, ustedes no hacen fiestas. Es que no Yo nos creo que- invitan. Ya. No Yo somos vivo en tan Murcia. VIPs. Yo para mí te puedo decir que para mí es muy importante la Ser invitado invitación. Yo creo mucho en la invitación. En mi generación había la invitación física. ¿entiendes? Sí. Y cuando llegaba ese sobre con las letras y con la invitación y todo, bueno, tú tenías dentro una especie como de semi-orgasmo, bastante orgasmo en realidad, ¿entiendes? Sí. Había incluso, yo diría que una cierta corrida. Hay gente que me critica mucho, hay gente que me critica que yo sea así, pero yo he sido así. O sea, que Claro, voy a no estar puedes diciendo negar. que no, ¿entiendes? Estoy aquí, vivo, con todas esas corridas hechas, ¿entiendes? Y la verdad que lo he vivido y lo siento. Y en un momento determinado, cuando estuve sin trabajo, atravesando un desierto muy fastidioso y muy tremendo, ese universo y esas invitaciones me salvaron. Entonces yo le tengo un enorme respeto a ese mundo. Y es verdad que en una fiesta tú puedes ver muchas cosas, puedes de repente ver a mucha gente yendo al baño en un momento determinado y volviendo a ir al baño y todo eso, y te lo tienes que callar. Ver, oír y callar, Ver, ¿no? oír y callar, porque eso es un gran secreto. O líos entre gente. O líos entre gente, o de repente una persona que lanza una Coca-Cola a una pared y los invita a los anfitriones se ponen nerviosísimos porque no se acuerdan el combinado de colores de esa pared para repararla. Pues todas esas cosas pasan en una fiesta. ¿Pero eso dónde pasó, lo de la Coca-Cola? En mi casa. Eso todo pasa en una fiesta. Y la pareja que se lanzó la Coca-Cola es una pareja muy amiga nuestra y muy conocida. ¿Y se puede dar una pequeña inicial tonta? Y se divorciaron inmediatamente. O sea, todo el mundo piensa que fue por esa Coca-Cola. Pero ¿qué te quiero decir? Todo eso cuando pasa en tu vida, pues claro, tú tienes que saber entender la frontera entre lo que es público y lo privado, ¿entiendes? Y que muchas veces es verdad que la información es pública y la libertad de expresión existe, pero uno también tiene que saber entender cuándo puedes fallar tu propio entorno. Tampoco es lo mismo las fiestas que te puede invitar Las fiestas son privadas. Claro, una marca o una revista, por ejemplo, a Claro. que te invite Boris Izaguirre a tu casa, que puedes tirar todas las Coca-Colas que quieras. Y yo, por ejemplo, ¿sabes qué? Bueno, no puedes estar tirando todas Bueno, las Coca-Colas no. que quieras en mi casa porque yo te puedo invitar, pero mi marido Rubén Nogueira es muy estricto. Y su decoración es muy importante para él porque ha puesto un enorme esfuerzo. Le y entiendo es perfectamente a Rubén. talento, ¿entiendes? Y Rubén ha tenido que aguantar cosas muy tremendas de parte mía, sobre todo con los venezolanos, que sabes que los venezolanos, igual que los gallegos en su momento, no saben ir solos a ninguna parte. Entonces, siempre que tú invitas a un venezolano, hay 3 venezolanos detrás que Aquí vienen con tenemos ese a amigo Kiko, tuyo. que es venezolano. Sí, Kiko, tú eres venezolano, ya me di cuenta. Y dime si no tengo razón con esto. Es verdad, es infalible.
es una cosa infalible. Y yo creo que una de las razones por las que los países del tercer mundo siguen siendo del tercer mundo es por este tipo de cosas. ¿Entiendes? Porque no sabes independizarte, ¿entiendes? Porque no sabes separar las cosas. Pero bueno, dicho esto, que como este programa se llama Poco se habla, y yo estoy hablando muchísimo, también te quiero terminar diciendo que en la vida de un cronista social hay un momento determinado en que la crónica se convierte en su vida y lo social tiene unas reglas muy estrictas. Sí. Entonces uno tiene que saber convivir con ambas cosas. Wow. ¿Cuál es para ti el cotilleo como más significativo para ti de la historia? O sea, el cotilleo que más te ha tenido en vilo, al que más has estado adicto, el que suspirabas para que volviera a salir más información en relación a ese tema. Hombre, van a pensar que soy un poco como monotemático, pero soy monotemático. Corina Larsen. A mí yo creo que Corina Larsen en el futuro va a volver. No, yo creo que Corina Larsen No se ha ido. Corina Larsen merece no una glorieta, sino una plaza. ¿Y eso por qué? Sí, porque hicieron una glorieta a Maciel, que eso me parece ya una de esas cosas. Maciel merece también una plaza, ¿no? 3 plazas, una ciudad. Debería llamarse Macielandia, por ejemplo. ¿Entiendes? Y que esto hemos debido haberlo hecho hace ya mucho tiempo. Sí, ya. No ahora, que es tarde. Pero que te quiero decir, con Corina va a pasar lo mismo. Porque Corina nos permitió de repente... ¿Crees que se le va a homenajear? Hay que homenajearla porque Corina ha sido instrumental en abrirnos los ojos a una realidad que nos ocultaban. Me encanta. Un modus operandi de Pero ella corrupción también, y de abuso de presuntamente, poder tremendo. Hombre, claro, porque trincó. a ella también hay que derribarla. Forma parte del modus operandi que ella nos ha hecho descubrir. Pero yo creo Bueno, que hay un podcast que habla de todo. que es donde ella utiliza, que es con su propia voz, donde ella utiliza la frase esa modus operandi, porque ella lo pronuncia así. Sabes que en realidad eso se lo inventó ella, porque en realidad tú puedes decir modus operandi, porque como es latín, lo puedes decir en inglés y en Pero ella dijo los modus idiomas. operandi, porque que me encanta, bilingüe. porque es Corina. Y esas son las cosas de Corina que me encantan. ¿Entiendes? Son las cosas que me gustan de Corina. ¿Sabéis dónde están los verdaderos salseos? En los viajes. Y da igual que sea con tu churri, con tu abuela, que es que va a haber despelleje segurísimo. Bueno, es que en mi último viaje tengo un gran salseo con T.L, que fue una cosa increíble. ¿Quién es T.L? Que yo no sé nada de esta persona. No quiero... Sí, No sí. será como lo de Borbón. A ver, No para será empezar, como no hables de Corina. mi vida privada sin permiso. Y para seguir, yo quería celebrar mis 30 hace un rato ya, ¿vale? Por todo lo alto, por supuesto, porque yo soy así de chic, ¿vale? Entonces, organizamos entre las amigas, organizamos las fechas, decidimos a qué sitios íbamos a ir, todo eso, y hasta aquí todo bien. ¿Qué pasa? Llega el momento en el que voy a coger los billetes de tren y aparece T.L. Pero a ver un momento. Pero, Espera, entonces, ¿qué pasó? Que decido irme con él simplemente porque me puso las cosas fáciles. pero el alto sabe lo de este muchacho, lo de T.L. Chuso, ¿quién te ha dicho que T.L es un Jeffrey? ¿Quién te ha dicho, Chuso, que T.L es una persona? T.L es Trainline. ¿Qué? La app para comparar y reservar billetes de tren. Si es que ahora lo entiendo todo, Boris. Ahora Claro. lo entiendo todo. Si no te cobran ni gastos ni gestión, pues tú Claro. me dirás, así se escandila cualquiera. Entonces, ¿qué pasó? Que yo en ese momento llamo a todas mis amigas, le cuento toda la película, les explico cómo funciona y conseguimos billetes en un segundo, sin quebraderos de cabeza, con el mejor Guau. precio, que esto es lo más importante, señoras y señores, de todo el mercado. Que es que te reembolsan hasta la diferencia si los encuentras más baratos. Buah, eso sí que es salseo, pero del fuerte. Y además, si te descargas la app y metes el código promocional TRAINLINE20, como lo he dicho, TRAINLINE20, yo que soy bilingüe, O Trainline. te llevas 20% de descuento en tu primer viaje. Pero no te duermas porque esta promo es hasta el 1 de junio. El caso, señoras y señores, es que los mejores viajes empiezan con Trainline. No, no Trainline, Trainline. Oh, yeah. Qué bien dicho, Vamos. ¿Has Os visto? felicito. Somos gente con idioma. Hombre, hay que tener varios idiomas.
A mí me encantó cuando vine a España que había 4 idiomas históricos. Entonces también pensé, bueno, a ver, realmente a mí la historia europea fue la única cosa que me hizo poder graduarme de mi colegio norteamericano, donde mis padres con muchísimo esfuerzo me enviaron a estudiar para intentar reconducir esa persona odiosa que era yo y que al convertirme en famoso, porque mis columnas esas que empecé a escribir a los 16 años fueron mi primer sabor de fama, ¿entiendes? Taste of fame. Como se dice. Taste of fame. Taste of fame. Entonces la gente me reconocía por la calle ¿Ah, y yo sí? estaba francamente aún más insoportable porque entonces era famoso, que es una cosa para la que yo creo que yo me he entrenado muchísimo, pero que secretamente yo creo que ambicionaba desde que era niño. Pero tú ahora, por ejemplo, la fama, ¿qué tal la llevas? Porque claro, ahora... Muy bien, ¿no? Bueno, yo creo que la fama a mí me ha disciplinado muchísimo, me ha dado todo lo que mi historial académico no pudo ser, me lo ha dado la fama. Me ha hecho puntual, disciplinado, organizado, me he visto bien, me conduzco bien, creo yo, me comporto bien, intento hacer muy bien mi trabajo, comunicar mejor, he aprendido a editarme, que es muy importante, yo creo, en mi vida y que es algo de lo que me gustaba mucho hablar con vosotros. ¿Qué es editarme? Bueno, porque exactamente. editar- Saber lo que puedes decir y lo que no, ¿no? y sobre todo cómo te vistes, qué te quitas. Ah, Editar consiste en qué eliminas, ¿entiendes? Porque ¿y qué cuando has eliminado? Yo escribo muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo, como ahora, bueno, yo siempre estoy escribiendo, es verdad, porque un escritor, incluso cuando está callado y no está haciendo nada, está escribiendo, porque su cabeza no para. Pero he aprendido que yo escribo de más y luego escribo Claro. mucho de más para poder quitando sin problemas, ¿entiendes? Sin susto de, ay, es que esto no lo puedo quitar. Pues mira, si aprendes con la vida, que de eso se trata, vivir, aprendes a editar y a editar en ti mismo también. Y una de las razones para también editar es precisamente el estilo, porque la manera como tú te vistes, tienes siempre que, como decía Carolina Herrera, tener un espejo de pared, de techo a suelo, para que te veas entero. Y una vez te ves así, vas quitando cosas. Entonces, eso es una labor de edición que hay que Si hacerla es que, en todo. Boris, da gusto escucharte. Necesitamos un De espejo verdad te lo entero en digo. casa. Gracias. Yo quiero saber otra cosa, Boris, que no te hemos preguntado, y es si sabes de alguna persona que te haya apuñalado a tus espaldas. Yo me acuerdo hace muchos años escribiendo Morir de Glamour, que yo creo que yo no tuve unas palabras simpáticas para Carmina y Belén Ordóñez. Y Belén fue conmigo una persona muy simpática. Carmina también, te quiero decir. Entonces, claro, su primo, Miguel Bosé, que es muy amigo mío y que acabo de acompañar en el estreno de su gira importante. Tú tienes mucha relación con la familia Bosé, ¿no? Sí, en efecto, sí. He sido muy amigo de Lucía, pero Miguel fue quien me descubrió. Miguel me conoció en Caracas en 1986, nos volvimos a ver en el 89 y cuando yo me mudé aquí en el 92, él llamó por teléfono a la empresa que me había contratado y de repente yo llego a mi trabajo y está todo el mundo mirándome. Es que ha llamado una persona diciendo que es Miguel Bosé preguntando por ti y yo me quedé como muy impactado y Miguel pues también tuvo como ese gesto y desde entonces somos muy amigos. Fíjate, ¿y cómo está Miguel ahora? Todo Muy esto? bien, está muy bien. He hecho con él una entrevista un poco dentro de este momento de acompañarle para el estreno de su gira que viene a España en junio y lo encontré extraordinariamente bien. El concierto es fabuloso, canta él todo el tiempo, ha recuperado su voz con una disciplina y un esfuerzo de 1 año y medio. Fíjate, porque estuvo muy ejercicio, tocado. Sí, y él considera eso el principio de unos 8 años que él califica de infierno. Pero todo eso me lo dijo a mí en una entrevista, a las que os remito para no ponerme yo a decir cosas en mi voz que Miguel ya ha dicho. Me encanta. ¿Qué opinas de sus teorías? Pero sí, antes de que volvamos a eso, pero te quiero decir que en ese momento de ese libro, Morir de Glamour, Miguel me llamó para decirme, hombre, la verdad que yo creo que no has estado muy atinado en lo que has escrito sobre mis primas. Y entonces yo me quedé un poco así como pensado y entonces él subrayó la palabra escrito. Y me dijo, porque es distinto a que lo digas en la televisión o en la radio a que quede escrito. Entonces yo pensé que él tiene muchísima más experiencia que yo con ese manejo de la vida pública y privada y de la prensa y que de repente él un poco como que venía a clarificarme que yo no podía incurrir en ser uno más de esos periodistas del corazón, porque no lo soy. Entonces yo lo entendí. Y creo que ahí también yo estaba haciendo una puñalada. Espero que esto sirva de respuesta a lo que tú has dicho. Fíjate. Pero sí sé de otras personas, porque luego lo he visto, programas que yo he presentado con muy buen resultado y que de repente me quitan a mí y ponen a otra persona que es amiga mía.
Y eso también yo lo he visto. Pero eso a lo mejor quien decide es la... Decide la televisión, decide la cadena, eso es cierto. Pero también, Pero a lo mejor por ética esa persona no debería de coger ese trabajo, ¿te refieres? si fuera yo lo pensaría 2 veces. Pero también es cierto que yo, para ese mismo programa, lo recuperé de otra persona, pero había pasado unos cuantos meses. ¿Qué programa era? Lazos de sangre. Claro, ese lo vi yo. Mm. Oh, wow. ¿Y quién fue la persona que entró? O, bueno, eso ya está en la hemeroteca. Claro. Exacto. La tele, de todas formas, es una industria muy... Sí, bueno, Cañera. y lo sabes. Cuando trabajas allí, sabes que la televisión es muy dificultosa. A mí lo que más me horroriza de todo esto es cuando la gente te dice, no, pero es que tú tienes 27 años en primera fila. No han sido en primera fila los 27 años. Ha habido momentos de B, C, D y hasta E. ¿Entiendes? Pero también es cierto que en esos momentos pues yo me he podido trasladar a otros países, he aceptado ofertas, por ejemplo, de una cadena como Telemundo en Estados Unidos, mira. lo hice y viví ese momento maravilloso que nosotros compartimos en un programa de Miami. televisión junto a Shuso, que yo conseguí un upgrade en un avión transatlántico gracias a mis habilidades orales. Es verdad. Eso suena a Regolichi. Es cierto. Sí. Es cierto. Pero también creo, por Martín ejemplo, Hermano lo contó. que... Ahí se me ha ido lo que iba a decir. Así que si tú identificarías que ha habido un cambio o no en lo que es el salseo de antes y de ahora. Ahora no sé si verás, Boris, en redes sociales, efectivamente, que el salseo es muy de gente que se dedica al salseo de redes, en plan bombazo, o no sé Sí. si te sale a ti eso en TikTok o en Instagram. Sí, lo veo, pero ¿Te la referías verdad a eso, que ese sí, cambio de- pero, en general, pero yo lo creo que que él todos los percibe? cambios son sensacionales. Lo que me devuelve lo que estaba diciendo en estos larguísimos... O sea, tú imagínate, cuando yo aparecí por primera vez en Crónicas Marcianas fue en el año 98. El año 1998. Faltaban 2 años para cambiar de siglo. Y yo cambié de siglo en Crónicas Marcianas, convertido en mí, en Boris Izaguirre. Y eso yo creo que, bueno, y ahora estamos en el 2025. Y yo ¿Conociste estoy acá a la Bene, no? sentado- sí, Sí. no, pero yo no estuve con ella en Crónicas. Pero sí la conocí, la vi en el pasillo. Pero no estuve sentado en la Es entrevista. que me parece una historia tan fascinante. Sí, a mí no me lo pareció, ni tampoco me lo sigue pareciendo. No, encuentro maravilloso la serie que han hecho los Javis y encuentro maravillosos a los Javis. Pero La Veneno para mí significaba una especie como de lumpen muy complicado también, muy complicado de entender, muy complicado de asimilar y muy complicado también de comunicar. Ella lo hacía mejor que nadie, ¿entiendes? Pero alrededor no podías evitar también crear pues, una cierta moralina, que tampoco estoy de acuerdo con ella, y me parece eso, complicado. Oye, me parece fascinante. Sin embargo, la vida sí, de ella. sin embargo, sí me encantó formar parte del fenómeno Tamara. Claro. Tamara Llurena. De eso sí me encantó formar parte. Ah, ostras, de Que Llurena. sí, que Porque ahora hay otra serie que- upcoming, si sí, no ha en salido efecto, ya. y he dado yo unas declaraciones para un documental ¿sí? posterior que han hecho también los Javis. Y yo creo que en ese sentido, me retrotraigo lo que les dije en ese momento, todo lo que pasó con Tamara y Crónicas Marcianas, en el fondo también en cierta manera pasó conmigo, que te quiero decir, una persona desclasada, descastada, apartada de su propio entorno, de repente aparece en un lugar y ese lugar lo hace pertenecer a un universo, pertenecer a un mundo donde esa persona puede por fin comunicar todo eso que quiere comunicar. Y yo creo que Tamara y todos ellos hicieron eso también, ¿entiendes? Crearon una especie como de contracultura a su manera, cutre, rara, extraña, como la quieras bizarra. ver, Sí. pero marginal. Pero era el triunfo de los marginales entrando en una cosa y se toparon con que el sistema lo primero que hizo fue intentar Apartarlos de Sí, exacto. del foco. No los incluían en la radiofórmula, no se hacían eco del éxito extraordinario que estaban ellos mismos consiguiendo. Era Llurena, porque- Paco Porras, toda esta gente, ¿no? Sí, no, y la propia Tamara, exacto. Y Tamara, sobre todo Tamara. Pero no cambié. Es verdad que nosotros en Crónicas lo poníamos como locos, era como nuestro karaoke, pero también es verdad que la gente ponía esa canción antes de que existiera Spotify. Y luego la propia industria se agotó a sí misma por ese tipo de trampas que hacían, ¿entiendes? Como de que ellos decidían que sonaba, era que el no. éxito, que sonaba y que no que sonaba, y al final terminó acabándose esa industria y Spotify es ahora la que decide. Si Tamara hubiera salido ahora, sería Beyoncé directamente, ¿entiendes? Y entonces, claro, nosotros... Yo creo que Beyoncé Sí, claro, y tampoco. Beyoncé a lo mejor se copió cosas de Tamara. ¿Quién te dice que no? ¿Entiendes? Hombre, Claro, ¿quién te dice que sería no? increíble.
Eso también te digo. Pero para mí fue Oye, increíble formar parte de eso, ¿entiendes? Estar allí. Pues yo lo Hombre, eso veía es como- historia de España. Yo veía Eso es que historia de España. todo el mundo dice, no, mi contribución Pero porque- a la comunidad LGTBI, a normativizar, que es una palabra que detesto, a normativizar la homosexualidad en un país muy machista y quizás que también ha sido muy anticuado y ya viene de una dictadura. Bueno, todo eso yo creo que estaba en el aire y yo pasé por ese aire, ¿entiendes? Afortunadamente. Pero lo de Tamara sí lo encuentro como una cosa que fue como verdaderamente lo de Tamara Llurena. Fue una cosa que verdaderamente estaba ahí pasando y Sardá me abrió los ojos a darme cuenta de que también había que estar allí. Nos criticaron muchísimo, nos empezaron a llamar telebasura, nos dijeron que nosotros la utilizábamos a ella. Todas esas cosas también formaban parte de ese Bueno, era una proceso. simbiosis. Era O una sea, simbiosis. Vosotros a ella y ella a vosotros, Como ¿no? también Claro, la al tuvimos, final como era- también la tuvimos con Gran Hermano, que fue otra cosa que Javier me dijo, ¿estás viendo la televisión? Y yo le dije, ay, no, porque estoy lavando los platos. Y me dijo, deja lo que estás haciendo y ponte a ver la televisión, porque esto va a cambiar completamente. historia Va a cambiar de la en tele. donde estamos. Y en efecto, fue Gran Hermano. Wow. Y Gran Hermano fue para mí una onda expansiva donde yo podía, todas las cosas que a mí me parecía interesante comunicar, las podía hacer a través de mi comentario sobre Gran Hermano. Fíjate. Oye, así cotillando un poquito de todo, Boris, ha llegado el momento de contaros un par de chistes que me he preparado. Por supuesto. Venga. ¿Vale? Muy bien. Venga. Vamos a esperar ese Como momento. Boris, cuando vino de Venezuela, aterrizó en Galicia, Sí, en Santiago de Compostela. voy con uno. Vamos con uno. Si un gallego te guiña un ojo, ¿es un galleguiño? Sí, Guau. ¿no? Yo creo que sí. Es que nunca sé cómo responder a estos chistes tuyos. No puedes no reírte como hago yo. Claro, es verdad. Ya, pero tienes training. ¿Sabes por qué el tomate no toma café? ¿Por qué? Porque tómate. Ese está bueno. Ese es simpático. A ver si Guau. ¿No lo puedo habéis ver. pillado? Se lo voy a contar a Isabel. es porque toma té. En vez de café, toma té. ¿Por qué el tomate no toma café? Porque Tomate. Es muy mono, es muy mono. Lo veo muy Preisler, ¿eh? Yo ¿Se lo podría Claro. notar yo a Preisler? O a Tamara. Ay, voy con el último. Pepico, ¿sabes que me voy de safari a África? Y dice, por aventura. Y dice, no, eso está en Tarragona. Joder. Wow. De Portaventura. Ya, de Portaventura, que está en Tarragona. Pero por aventura, eso está en Tarragona, claro. Pero es que tú también lo estropeas para que te ríes antes. ¿no? Pero creo que gracias a eso lo salva. Te pones nervioso con tus propios chistes. Esos chistes Me pongo tuyos. nervioso de estar frente a una eminencia y tener que contar esta mierda de chistes que me da mucha yo gracia. nunca he contado chistes, yo no tengo ese don. Tampoco ¿entiendes? tienes por qué reírte de los de Chuso. No entiendo por qué te pones Pero a Boris le nervioso. hace gracia. Bueno. A mí me hace mucha gracia porque me divierte realmente que sean tan increíblemente cortos Malos. y así Y como son. malos. ¡Un aplauso para Boris! Muy bien. Gracias. Poco se habla es un podcast presentado por Ana Brito y Chuso Jones y producido por Keepers. Producción ejecutiva, Sergio Barreda y Gloria Prada. Producción, Jaime Nist y Natalia Rivera. Guión, Rosa Bleda. Locución, Gema Hurtado. Sonido y realización audiovisual, Mastermind Place.